Buenas tardes de nuevo, hermanos y hermanas, en estos discipulados que son en el fondo un intento de ser unos estudios en profundidad para ir creciendo en ese edificio que el Señor quiere y está construyendo en nuestra vida. No podemos quedarnos, como nos cita Hebreos en un texto, con la leche y con los alimentos débiles, sino que hemos de ir creciendo en las cosas del Señor. Y el motivo de estos estudios pues es esto. Evidentemente podríamos ir muchísimo más profundo en un análisis exegético, comentario teológico, en una profundidad absoluta, pero esto lo dejamos para los seminarios y para las facultades de teología. Nosotros profundizamos, y yo creo que lo suficiente como para dar un paso importante en nuestro conocimiento y alimentarnos y seguir adelante en estas cosas. Vamos a seguir con el capítulo 8 de Romanos. Y hemos abierto la ventana a través de este capítulo que tan extraordinariamente Pablo nos muestra. Hemos abierto la ventana de la nueva vida en el Espíritu. Es como si dijéramos, hemos dejado ya súper conocido, creo yo, y asimilado la función de la ley, y ahora vamos a entrar en nuestra vida en Cristo. Porque ahora es lo que nosotros debemos de vivir como creyentes y como cristianos. Dejar lo pasado y seguir adelante en la vida del Señor y del Espíritu. Y deseo fijarme primero en un extraordinario mensaje que creo que es el que de alguna manera recopila y da sentido a esta vida en el Espíritu, esta vida en un ambiente, diríamos, celestial, divino, en el ámbito de Dios. En Romanos 8, 14, 17, es algo que ya vimos el sábado pasado, pero que quiero volver a repetir, que es interesantísimo, porque, repito, es el centro, el núcleo de nuestra relación con Dios y de cómo vivir esa relación y por qué vivir en el Espíritu. Y dice así el pasaje: los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Tremenda afirmación. Esta tarde, esta noche, deseo que nos fijemos en esta tan extraordinaria afirmación. Los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y continúa Pablo: en cuanto a vosotros, no habéis recibido un espíritu o no habéis recibido espíritu que os convierta en esclavos. Qué referencia tan extraordinaria hacia la ley del nuevo régimen, del antiguo régimen, perdón, del miedo. Hemos recibido un espíritu que os convierte en hijos y que nos permite exclamar, gritar, proclamar, Abba, es decir, Padre. Y ese mismo espíritu es el que, uniéndose al nuestro, ese testimonio interno que todo creyente tiene, es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, como consecuencia necesaria de esa filiación divina, somos herederos
herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que ahora compartimos sus sufrimientos para compartir también su gloria. Después hablaré de lo que significa compartir sus sufrimientos. Este texto va junto a otros. En Gálatas, por ejemplo, en Gálatas nos dice también, en el capítulo 4, versículo 6, nos afirma, dice, y prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Y el Espíritu clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres esclavo. ¿Recordáis lo que hablábamos hace un momento de Romanos también, no? Sino hijo. Y como hijo que eres, Dios te ha declarado también su heredero. Casi repite con otras palabras, o palabras semejantes también, el mismo concepto de Romanos. Y en Primera de Juan hay una afirmación también que nos debe de llenar de gozo. En Primera de Juan, en el capítulo 3:1 dice, en admiración, mirad qué amor tan inmenso el del Padre, que nos proclama y nos hace ser hijos suyos. Nos proclama, lo dice y lo hace. ¿Veis, hermanos? Somos hijos de Dios por haber recibido el espíritu de adopción. ¿Qué es lo que ahora Pablo va a empezar a desarrollar? De la vida en el espíritu. Es ese mismo espíritu en el que debemos de vivir. Pero cuidado, ese espíritu es enviado por Jesús después de haber sido resucitado por Dios. Y lo envía desde el cielo. ¿Os acordáis de la famosa y a veces mal interpretada escena del Pentecostés en Jerusalén? Fijaos, ¿por qué lo digo? Porque ese Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu de Dios es Dios mismo actuando entre nosotros. Y es un espíritu que necesariamente depende del Hijo. Fijaos en el Evangelio de Juan 16, que alguna vez también lo he repetido. En Juan 16 dice algo que todos aquellos que creemos en la acción del Espíritu de Cristo, en la acción del Espíritu de Dios, de ese Espíritu de Dios que se mueve entre nosotros, no podemos de perder nunca de vista. Fijaos, dice en el 16:13, Jesús, Juan 16:12, dice, tendría que deciros muchas cosas más, pero no podréis entenderlas ahora. Está hablando el Jesús terreno, el que todavía no ha muerto ni ha resucitado. Y dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará para que podáis entender la verdad completa. Bien, extraordinario, ese espíritu es en el que estamos viviendo y el que ahora Pablo desarrolla en el capítulo 8. Y dice, no hablará por su propia cuenta, sino que dirá únicamente lo que ha oído y os anunciará las cosas que han de suceder. El Espíritu Santo depende exclusivamente del Padre y del Hijo. Ni siquiera, y lo voy a decir, de sí mismo. Dice, Él me honrará a mí, porque todo lo que os dé a conocer, lo recibirá de mí. Subrayemos esto. Todo lo que os dé a conocer el Espíritu, lo recibirá de mí. No podemos recibir nada del Espíritu si no viene de Cristo. Y sigue. Todo lo que el Padre tiene es también mío. Por eso os he dicho que todo lo que el Espíritu os dé a conocer, lo recibirá de mí. Esto es algo extraordinario. Esto es algo que podemos
ver en este capítulo 8 de Pablo, que empieza a hablarnos de cómo hemos de vivir en ese espíritu. Y si afirmamos en el versículo 1 de Romanos 8 que no hay ninguna condenación, ninguna condena para los que pertenecemos a Cristo Jesús, esta expresión es extraordinaria. Somos hijos de Dios. ¿Y cómo es posible esto? ¿Cómo se ha hecho esta filiación nuestra como hijos de Dios? Lo vemos en el versículo 3, que dice algo que tampoco estamos estudiando en profundidad, tampoco podemos ni debemos obviar. Dice así, el versículo 3, lo que era imposible para la ley, a causa de la debilidad humana, lo ha llevado a cabo Dios enviando a su propio Hijo, que compartió nuestra condición pecadora, y con el fin de eliminar el pecado. ¿Os habéis fijado? Ser hijos de Dios es porque Cristo ha asumido la condición pecadora. Jesús compartió nuestra condición pecadora precisamente para librarnos de ella. En Hebreos, el capítulo 4, Hebreos 4, en el capítulo 4, en el versículo 15, dice lo siguiente. 4:15 dice lo siguiente. Pues no tenemos, recordando un poco lo que os hablábamos hace unos días sobre el sacerdocio de Cristo, dice, pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, al contrario, excepto el pecado, es decir, Él no pecó, y quiero afirmar algo que a veces se nos ha olvidado, y quiero hacerlo con meridiana claridad, porque si no, no tendría sentido tampoco esta compartir nuestra condición humana. Cristo podía pecar, y si no, ¿qué sentido tienen las tentaciones? Lo que pasa es que no pecó, y esto hay que subrayarlo. Dice, lo sigue diciendo, dice, al contrario, excepto el pecado, por lo tanto, no pecó, ha experimentado todas nuestras pruebas. Tremendo. Cristo, repito, podía haber pecado, pero no lo hizo. Si no es así, nunca hubiéramos llegado a ser hijos de Dios. El concepto de hijo de Dios, algún día ya lo hablaremos, ¿no? Todos somos hijos de Dios en la creación, pero sin embargo aquí lo que está hablando es de esa especial relación que tenemos al estar unidos a Cristo y hacernos hijos adoptivos, especiales, con unas características diferentes a lo que es normalmente la filiación divina de la creación. Pero hay una salvedad. Esto solo se produce, solo podemos vivir como hijos de Dios bajo la acción del Espíritu Santo. En Romanos 8:5, fijaos lo que dice, Romanos 8:5, los que viven entregados a sus desordenados apetitos se preocupan de satisfacer esos apetitos. En cambio, los que viven según el Espíritu se preocupan de hacer lo que es propio del Espíritu. Ahora bien, el afán por satisfacer los apetitos desordenados conduce a la muerte. El de hacer lo que es propio del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Todo se centra, repito, para que quede claro, en si el Espíritu está o no está en nosotros, si el Espíritu vive o no vive en nosotros. Eso está también claro cuando en 8:9 dice Pablo, Romanos 8:9 dice,
Pero vosotros no vivís entregados a esos apetitos, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y hay una afirmación tremenda. El que carece del Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Es ese Espíritu. Nosotros somos bautistas, pero somos carismáticos en el sentido de que tenemos el don del Espíritu. Eso es esencial. Y reconocemos que el Espíritu de Dios solo actúa por Cristo, con Cristo y en Cristo. Y que solo sus palabras o lo que nos puede inspirar ese Espíritu proviene de Cristo como único mediador, no lo olvidemos. Todo pasa por Cristo como único mediador de Dios y de los hombres. Este Espíritu, Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se aplica en nuestra vida como un proceso, en el proceso de salvación. El Padre envía a su Hijo, el cual en obediencia realiza la obra salvadora en la cruz. El Padre lo resucita y es el Espíritu de Dios, la fuerza, el poder, el viento, el soplo de Dios que aplica a nuestra vida esa obra redentora de Cristo. Eso hay que tenerlo claro. Porque si no tenemos esto claro, nos vamos a hacer un lío tremendo. El Padre envía a su Hijo, Cristo muere por nosotros y es el Espíritu Santo el que aplica en nuestra vida ese poder salvador. ¿Y cómo lo aplica? Pues invitándonos al arrepentimiento, invitándonos a la conversión, invitándonos a creer, invitándonos a adherirnos. Cristo nos hace que pensemos en Jesús. Ese espíritu que, como hemos dicho, ahora Pablo está hablando de ese espíritu de la vida cristiana, nos hace pensar en Jesús, nos lleva a la verdad, nos conduce al amor, nos inspira y nos lleva a la consagración, nos conduce a servirle de verdad. Y sobre todo no es un espíritu de esclavitud, porque es, como hemos leído antes, el que nos hace hijos de Dios. Y por eso podemos clamar, Abba, Padre. Y por eso, en Romanos 8 también más adelante, Pablo dice una cosa que también conocemos, yo diría que casi de carretilla, ¿no? Dice así, es el Espíritu mismo, en el 26, dice, asimismo, a pesar de que somos débiles, el Espíritu viene en nuestra ayuda. Aunque no sabemos lo que conviene pedir, es el Espíritu quien intercede por nosotros de manera misteriosa. Y Dios, que sondea lo más profundo del ser, conoce cuál es el sentir de ese Espíritu, que intercede por los creyentes de acuerdo con su divina voluntad. Fijaos cómo la acción del Espíritu es tan extraordinaria. Esto hace que, como consecuencia, y lo hemos repetido antes, somos herederos de Dios. Somos glorificados con Cristo. Y esto es algo extraordinario, porque solo nos atañe a nosotros, pero también, no solamente a nosotros, que ya veremos después, que sí que nos atañe a nosotros,
principalmente, pero tiene como consecuencia que también se expande a toda la creación. En el capítulo 8 que estamos mirando, 19-22, dice: la creación, en efecto, espera con impaciencia que se nos descubra lo que serán los hijos de Dios. Sometida a la caducidad, la creación, no voluntariamente, recordemos, Adán y Eva, sino porque Dios así lo dispuso, abriga la esperanza de compartir, libre de la servidumbre de la corrupción, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Hermanos, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Así que el Espíritu no nos deja solos. Porque, repito, actúa. En el 8:26 dice, ya lo hemos leído antes también, de que es el Espíritu Santo que nos ayuda a la oración. El Espíritu Santo está en el centro del proceso salvador. En Efesios, por ejemplo, podemos encontrar también como Pablo, o los escritores, discípulos de Pablo, de la carta a los Efesios 1:3-4, dice: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos ha bendecido con toda suerte de bienes espirituales, del Espíritu, y celestiales. Él nos ha elegido en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que nos mantengamos sin mancha ante sus ojos, como corresponde a consagrados a Él. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios. Mirar, como hijos, vuelvo al versículo 1 de Romanos 8. Nada ni nadie nos puede condenar, porque somos hijos de Dios y porque ese Espíritu de Dios habita en nosotros, y ya nada ni nadie nos va a separar de su amor. Con lo cual, necesariamente, estamos hablando de un ambiente para mí extraordinariamente divino, extraordinariamente hermoso. Algo que a mí, en catalán decimos, em deixa bocabadat, es decir, con la boca abierta. Nos deja asmaperdut, es decir, con una situación de admiración total. Cristo, con su Espíritu, nos está dando vida nueva y nos ha hecho hijos del Padre. Y con lo cual ya acaba prácticamente, aquí acaba este pasaje, este capítulo 8, con un versículo 37 que me parece que también deberemos de tener muy presente y que lo leemos muchas veces. Pero Dios, que nos ha amado, nos hace salir victoriosos de todas nuestras pruebas. Estoy seguro de que ni muerte ni vida, ni ángeles, ni potestades cósmicas, ni lo presente ni lo futuro, ni poderes sobrenaturales, ni lo de arriba ni lo de abajo, ni siquiera otra criatura, incluida el maligno, será capaz de arrebatarnos este amor que Dios nos tiene en Cristo Jesús. Hermanos, gracias al Espíritu de Cristo, gracias al poder del Espíritu de Dios, hoy podemos asegurar unas extraordinarias certezas. Somos hijos de Dios. Ya nadie nos puede condenar. Somos amados por Él. Y esto sucede, porque el Espíritu está y se mueve en nosotros y en Cristo. Más adelante
hablaremos de qué entendemos por el estar y participar en la vida de Cristo en el Espíritu. Hoy lo dejamos aquí. Y ya sabéis, comentarios, preguntas, lápices, libreta. Estamos para esto. Estoy para esto. Y como siempre digo, y vosotros me conocéis, si sé la respuesta, adelante. Si no la sé, esperemos la siguiente sesión cuando os dé la respuesta, porque yo también muchas veces debo de buscar, orar, escudriñar las Escrituras para que el Señor me guíe y que de alguna manera pueda cumplir este ministerio tan hermoso, que es de serviros a vosotros la palabra del Señor. Pobre de mí si no lo hiciera. Que el Señor nos bendiga esta tarde. Amén. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nada